Esta noche comenzaré con una enseñanza que considero de gran importancia para el Señor y para la Iglesia. Especialmente ahora que tenemos tan poca presencia de Dios en muchos ámbitos. Y Dios anhela restaurar en su Iglesia, no solo su poder, sino también su presencia. Antes de comenzar, por favor comprendan que existe una gran diferencia entre el poder y la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que tú y yo necesitamos para vivir. La presencia de Dios es lo que te nutre. La presencia de Dios te guarda. La presencia de Dios te transforma a la imagen de Cristo Jesús. El poder de Dios no es para ti, sino para los demás a través de ti. El poder de Dios no te cambia. No te nutre. No te mantiene. No te alimenta. En esta gran conferencia, aprenderemos cómo entrar en la presencia de Dios, no en su poder. Quiero que todos escuchen lo que voy a decir, porque no solo hablo por experiencia, sino desde la comprensión de la palabra de Dios. Puedo entrar en el poder de Dios en un segundo. Puedo salir en un segundo. Pero no puedo entrar ni salir de la presencia de Dios en un segundo. Israel vio el poder de Dios, y sin embargo, quería regresar a Egipto. El poder de Dios se vio durante 40 años, y lo rechazaron. El poder de Dios se vio con tal asombro que dijeron, construyamos un animal y llamémoslo Jehová. El poder de Dios se vio cuando Cristo Jesús caminó sobre la tierra, y dijeron, crucifíquenlo. No estamos hablando del poder de Dios esta noche. Y necesitamos el poder de Dios, el mundo lo necesita, la iglesia también. Pero eso no es lo que te mantiene vivo. Lo que te mantiene vivo es la presencia de Dios. La presencia de Dios te nutre. La presencia de Dios te guarda. La Biblia dice en los Salmos que Él dio a conocer sus caminos a Moisés, sus actos a Israel. Ya saben lo que le pasó a Israel. Pero cuando Moisés vio a Dios y experimentó a Dios, Dios le reveló su naturaleza, su corazón, sus atributos y sus caminos. Moisés se transformó. El gran versículo de Éxodo 34 horas y 29 minutos dice que Moisés no quiso mirar hacia atrás. La presencia de Dios lo transformó tanto, que se olvidó por completo de sí mismo. La presencia de Dios te cancelará, como canceló a Moisés. Cuando estuvo en la presencia de Dios, no sabía que su presencia lo estaba cambiando y transformando. No deseó que su rostro brillara. Y este es el gran deseo de Dios para ti, que seas transformado a la imagen de su Hijo. De gloria en gloria, somos transformados. A medida que la gloria de Dios nos transforma, te ayudaré a comprender cómo entrar en la gloria. ¿Cuántos desean eso? El tabernáculo es la hoja de ruta. El tabernáculo es el modelo que Dios usa. Me tomará 3 sesiones completas, así que no esperen que lo haga todo en una sola noche. La Biblia dice en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias y bendecid su nombre. Antes de poder entrar en la presencia de Dios, debes experimentar la puerta. Entramos por sus puertas con acción de gracias. Siempre que la Biblia habla de dar gracias, habla de bondad. Se relaciona con la bondad de Dios. Mucha gente da gracias a Dios todos los días, pero no tiene idea de cómo entrar en su presencia. Cuando hablamos de las puertas, hablamos de introducción. Hablamos de salvación. Tengo que remontarme a 1972 para ayudarte a entender lo que experimenté. Y tú tienes que remontarte al día en que fuiste salvo, para entender de qué vamos a hablar aquí, cuando naciste de nuevo. Llegaste primero a la puerta. Conociste a Cristo Jesús. Lo conociste primero como el Salvador de tu alma. Lo conociste como el Rey de la Gloria. Como el hombre Cristo. Como el Hijo de Dios. Si no lo hubieras experimentado en las 4 revelaciones, no habrías podido ser salvo. La salvación es imposible hasta que comprendas los 4 oficios del Maestro. Si miras la puerta, verás 4 colores,
blanco, azul, escarlata y morado. Dios le dijo a Moisés que estos 4 colores debían estar en la puerta. Estos colores representan a Cristo en su plenitud en la salvación. Siempre que nos encontramos con el Señor, lo encontramos en plenitud. Y creemos que eso es todo. Pero a medida que avanzamos en esa revelación de Cristo, llegamos a otra imagen de Él en plenitud. Y luego a otra. Hay 7. Escuchen, hay 7 revelaciones de Cristo. 7, antes de que puedas experimentar la presencia de Dios. Pero hablemos de la introducción. En el momento en que experimentas esa introducción, has experimentado a Cristo Jesús como el hombre con el que te identificas. Experimentaste a Cristo Jesús en la salvación y comenzaste a identificarte con Él. Por eso fue bautizado. Porque le dijo a Juan el Bautista, debemos cumplir toda justicia. En el momento en que Cristo Jesús fue bautizado, se identificó con la humanidad pecadora. Nosotros nos identificamos con Él como el hombre Cristo Jesús. Todo ocurre en el momento de la salvación. El Espíritu Santo nos lo revela entonces como el Salvador. El Salvador es la escarlata. Es Cristo, el hombre que murió en la cruz. Derramó su sangre por mí. Cargó con mi pecado. Y entonces experimentamos a este precioso Jesús en otra revelación, el Hijo de Dios. El azul. Y ahí empezamos a obedecerlo, a adorarlo, a alabarlo, a exaltarlo. Hay quienes solo lo han visto como el hombre Cristo Jesús, y por lo tanto, su relación no dura. Se alejan. Pero si tienes la revelación completa de Cristo, nunca lo abandonarás. Ahora lo has experimentado como el hombre, como Salvador, como Hijo de Dios, y como el Rey, la púrpura. Dios le dijo a Moisés, quiero esos 4 colores en la puerta. En el momento en que experimentamos la plenitud de Cristo Jesús, entonces nacemos de nuevo. Y es entonces cuando brota de nuestras almas la gratitud por su bondad. Sorprendentemente, si lo ponemos en el orden de los evangelios, estos 4 colores también representan los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En Mateo se nos presenta como rey. En Marcos, como hombre. En Lucas, el Salvador. En Juan, el Hijo de Dios. 4 colores. 4 evangelios. 4 revelaciones. Si te digo Mateo, piensas en el rey, y al rey obedecerás. Marcos, el hombre con quien me identifico. Lucas, el Salvador que cargó con mi pecado. Juan, el Hijo de Dios, a quien adoro. Una vez que experimentas a Jesús en estos oficios, habrá acción de gracias. Y le agradecerás por su bondad. Esa bendita revelación llega con la salvación. Y allí, por el Espíritu Santo, te encuentras cara a cara con Jesucristo. Eso es lo que quiso decir el salmista cuando dijo, entraré por sus puertas. En mis reuniones alrededor del mundo, ni siquiera me moveré hasta llegar a Jesús. No puedo comenzar un servicio hasta haberlo visto cara a cara y haberlo conocido. Debo verlo antes de poder ministrar. Así entraré por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Los atrios están justo entre la puerta y el altar. Agradecimiento, alabanza. Lamentablemente, hasta aquí han llegado algunas personas en la relación. Porque han malinterpretado. La alabanza simplemente te hace entrar. La alabanza solo te permite entrar. Y no puedes alabar realmente hasta que hayas recibido a Cristo Jesús como Salvador y lo hayas conocido en sus 4 oficios. Siempre que alabamos al Señor, lo alabamos por su grandeza. Grande es el Señor y digno de ser alabado. Esta noche quiero ayudarte a entender la adoración, y la adoración está relacionada con la presencia de Dios. Puedo agradecer al Señor sin una revelación, porque la acción de gracias es la expresión de la boca.
Puedo alabar al Señor sin una revelación, la alabanza es la expresión de la boca. Pero no puedo adorarlo sin una revelación. Algo sucede entre la puerta y el altar. Entre la puerta y el altar llega una revelación. Y sin esa revelación, nadie puede acercarse. La bondad no necesita revelación. Simplemente ves lo que Dios ha hecho por tu vida. Él salvó tu alma. Te limpió. Te liberó. Y le agradeces. Lo alabas por el poder que ha demostrado. Su grandeza. Eso no necesita ninguna revelación. Pero la santidad de Dios es algo diferente. La santidad de Dios exige una revelación del Espíritu Santo. Y solo cuando haya experimentado esa revelación, podré empezar a adorarlo. ¿Cómo puedo adorar a alguien a quien no conozco? La adoración exige una revelación. Y aquí es donde lo perdemos. Acompáñenme a Isaías 60, versículo 18. La palabra de Dios declara que cuando tu vida ha sido transformada, cuando has sido declarada libre, la violencia abandona tu vida. No se oirá más violencia en tu tierra, ni devastación ni destrucción dentro de tus fronteras. Porque la verdadera salvación trae verdadera libertad. A quien el Hijo libera, es verdaderamente libre. No habrá violencia. No habrá destrucción. No habrá desperdicio. En el momento en que naces de nuevo, si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Si eres un verdadero creyente, no habrá ataduras en tu alma. Las cadenas del infierno se habrían roto en el instante en que viste a Cristo en sus 4 revelaciones. Pero hoy esa no es la realidad. Tristemente, preciosos creyentes entran al reino aún con las cadenas del pasado a su alrededor. Pero la Biblia dice que la verdadera alabanza ocurre cuando un hombre ha sido liberado. No he tenido ni un solo día de esclavitud desde que el Espíritu Santo tocó mi vida. Cuando fui salvo en 1972, no conocía el poder de Dios como lo conozco hoy. Entre los 72 y los 73, estuve en problemas. No anduve en libertad. Caminé por donde caminan la mayoría de los cristianos hoy. Pero cuando el poder de Dios descendió sobre mí en la reunión de Catherine, desde ese día hasta ahora, no he conocido ni un segundo de esclavitud. No he conocido ni un minuto de depresión ni de opresión. Soy libre. ¿Cómo puedo dar lo que no tengo? ¿Cómo puedo ministrar a los cautivos si estoy cautivo? ¿Cómo puedo orar por los enfermos si estoy atado? A quien el Hijo libera, es verdaderamente libre. ¿Es eso lo que quieres? No es con ejército, ni con poder, ni con predicación, ni con educación, sino con mi espíritu, dice el Señor. No puedes aprender esto. No se puede aprender. Puedes ir a la escuela y convertirte en un erudito bíblico, y lo único que tendrás es información. La información no te servirá de nada. No buscamos conocimiento. Buscamos a Jesús. La Biblia no nos dice que busquemos el conocimiento, nos dice que busquemos a Jesús. ¿Qué te pasará si te envaneces con el conocimiento? Solo obtienes una mente grande, una cabeza grande. Hay gente tan educada que Dios no puede entrar. No le dejan espacio. No estoy en contra de la educación. Quiero revelación. La educación me destruirá. La revelación me transformará. La palabra de Dios es una revelación de sí mismo. Cuando leo la Biblia, no busco información. Busco a Jesús. Busco a Jesús en Génesis, en Éxodo, en Levítico. Busco a Jesús. La mayor revelación que Dios me dio hace años es que la Biblia es la revelación de una sola persona, y su nombre es Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, se revela a Jesús. En el momento en que reciban a este Jesús, habrá libertad. Le doy gracias por esa bondad. Lo alabo por su grandeza. Y eso solo me permite pasar la puerta. Ahora estoy ante un altar. La plenitud es una revelación.
Puedes decirle a Dios, eres misericordioso, eso no describe su plenitud. Eres amoroso, aún así, no describe su plenitud. Eres amable, no describe su plenitud. Pero cuando dices eres santo, la santidad es su ser total. Repite conmigo, la santidad es el ser total de Dios. Cuando le digo al Señor eres santo, le digo que eres amor, eres justicia, eres ira, eres furia, eres misericordia, eres gracia, tu poder, tu eternidad. En esa palabra santo se encuentra su totalidad. Por eso los ángeles no dicen que eres clemente, misericordioso y bondadoso. Dicen, santo, santo, santo. Porque la palabra santo es su totalidad. La santidad es una revelación. La Biblia dice claramente que Dios es amor, 1 Juan 4. Dios es justicia, Deuteronomio 32. Dios es misericordia, Salmo 51. Dios es gracia, Hebreos 4. Dios es poder, Salmo 93. Todas estas cosas representan una porción de Él. Vemos una parte de Él, pero no su totalidad, hasta que conocemos su santidad. Su santidad revela su corazón. Su santidad lo revela a Él. Y solo esa revelación producirá, literalmente hará realidad, la adoración en tu vida. La santidad no solo es una revelación, esa revelación comienza en el altar del sacrificio. Aquí es donde su revelación comienza a desplegarse. Una vez que conoces a Jesús como Salvador, has entrado por la puerta. En ese momento, una revelación debe llegar a tu vida sobre quién es este Jesús que has conocido. Venid, cantemos al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Grande es el Señor, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están las profundidades de la tierra. La fuerza de los montes también es suya. El mar es suyo. Él lo hizo. Todo eso ocurre antes de que reciba la revelación de quién es Dios. Puedo alabarlo por lo que veo, por lo que oigo, por lo que ha hecho. Pero no puedo adorarlo hasta que vea quién es este Dios. Por eso la Biblia dice, venid, adoremos. Postrémonos. Arrodillémonos ante el Señor, nuestro Creador. Él es nuestro Dios. Somos el pueblo de su prado, las ovejas de su mano. Y ahora algo sucede. ¿Están listos para esto? Puedo agradecerle, alabarlo, y no necesito una revelación. Pero no puedo oír su voz en eso. No hay voz en la alabanza. No hay voz en la acción de gracias, porque es solo mi voz, no la suya. Pero no puedo adorar a Dios sin experimentar su voz. Su voz no se oye en la puerta. Y su voz no se oye en el atrio. Su voz se oye cuando comienza el culto. La acción de gracias es la expresión de la boca. La alabanza es la expresión de la boca. Pero en el momento en que la adoración realmente comienza, llega una revelación. ¿Quién es este Dios al que adoro? Y esa revelación comienza en la cruz. Por eso debemos venir a la cruz. Si pasamos por alto la cruz, nunca recibiremos la revelación de quién es Dios. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos ante el Señor, nuestro Creador. Él es nuestro Dios. Y ahora dice, hoy, si escuchas su voz. Esto me dice que no puedo oír su voz en la acción de gracias. No puedo oírla en la alabanza. Pero sí debo oírla en la adoración. La adoración me permite, y a ti también, escuchar la voz del pastor. La adoración no solo trae su voz, trae también descanso. No endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Hay descanso en la adoración. Hay descanso en la adoración. Por lo tanto, la adoración es mi sabbat. Cuando empiezo a experimentar la adoración, este es mi descanso. Este es el lugar donde me libero del trabajo. Dios creó el mundo en 6 días. En el séptimo día, descansó.
Dios prometió un día de descanso para Israel, pero no lo encontraron. No pudieron entrar debido a la incredulidad. Cuando hablamos del Sabbat, pensamos en un día de la semana. Cuando Dios habla de Sabbat, habla de descanso. Descansar significa que no tienes que trabajar. Dios lo hará todo. Descansa, quédate firme, y deja que el Señor haga todo lo que debe hacerse. Él es el hombre de guerra. Él peleará tus batallas. Solo tienes que descansar y dejar que Dios lo haga. Israel rechazó ese descanso. Pero Dios, en David, habló de nuevo y dijo, queda otro día. Y ese día llega por la fe. Nuestra vida de fe nos lleva a ese descanso. Pero queridos, es la adoración, y solo la adoración, la que nos lleva allí. Así que conoces a Jesucristo. Él se convierte en tu Salvador, tu Señor, tu Maestro, tu Rey. Estás dentro y le das gracias. Ahora lo alabas por todo lo que ha hecho. Y aún no has comprendido este lugar asombroso llamado la cruz. En el momento en que llegas al altar, Dios le dijo a Moisés, construye un altar de bronce. Este altar de bronce representa los sufrimientos de Cristo Jesús. Habla de la sangre. Pero aquí es donde nace la adoración. La adoración nace en la cruz. Porque en esa cruz algo sucede. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Oímos su voz al entrar en su presencia. Y no podemos entrar en su presencia hasta que lleguemos a la cruz. La puerta es la puerta a la vida cristiana. Pero la cruz es la puerta a la presencia de Dios. Somos jóvenes y secos, y no hemos escuchado su voz. Solo sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y lamentablemente, hay mucha gente viviendo en los atrios. Aún no han escuchado su voz. Y es su voz la que te transformará. Israel rechazó su voz. Y por eso no se transformó. Y dijeron, construyamos el becerro. Regresemos a Egipto. Rechazaron su voz. Pero cuando llegas a ese lugar, nace la adoración. La adoración nace cuando Dios revela su santidad. De repente lo ves. En el momento en que lo ves, algo repentinamente sucede dentro de ti. Todo verdadero creyente ha tenido un momento así, cuando Jesús se convierte en todo para ti. De repente, se revela quién es este ser querido. Y en la adoración, algo sucede. La alabanza puede conmover el alma. La adoración lo calma. La alabanza despierta las emociones. La adoración las calma. La alabanza activa el alma. La adoración la calma. Hebreos capítulo 9. El primer pacto también tenía ordenanzas del servicio divino y un santuario terrenal. Porque allí se construyó un tabernáculo, el primero, en el que estaba el candelero y la mesa de los panes de la proposición, llamados el santuario. Después del segundo velo, el tabernáculo llamado el lugar santísimo, que tenía el censor de oro y el arca del pacto recubierta de oro por todos lados. En él estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes entraban siempre en el primer tabernáculo cumpliendo el servicio de Dios. Pero en el segundo, iba solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. El Espíritu Santo significa esto. El camino al lugar santísimo aún no se había manifestado. Dime el camino al lugar santísimo. Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5, sirven a imagen y sombra de las cosas celestiales, como Moisés fue amonestado por Dios cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Que hagas todas las cosas según el modelo que se te mostró en el monte. Repite conmigo, el modelo. Hebreos 9, 23-24, era necesario que los patrones de las cosas celestiales se purificaran con estos. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos.
Porque Cristo no ha entrado en el santuario hecho de mano, figuras de lo verdadero, sino ahora en el cielo mismo para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. Repite, figuras de lo verdadero. Esto es una hoja de ruta. Esto es un patrón. Esta es la figura de lo verdadero. Existe un tabernáculo celestial, y todo lo que Moisés construyó era simplemente un modelo, una sombra, de un verdadero tabernáculo celestial. Estoy aquí esta noche para mostrártelo. Cómo entrar en la presencia de Dios. Vemos un altar, con 4 cuernos. Cada cuerno representa una E. Os suplico por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no se conformen a este mundo, transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este altar representa la cruz. Habla de la cruz de Jesucristo, donde se derramó la sangre por mi salvación y la tuya. Más que eso, habla de mi muerte. Y de la tuya. La puerta habla de Jesús y su plenitud. Y el altar habla de su cruz, su sangre. También habla de mi muerte, donde muero. Donde me entrego a su voluntad. Donde le entrego mi vida por completo. Este es el lugar de la dedicación total y de la muerte total. Cuando vengas a Cristo Jesús, recibirás una revelación de la obra de la cruz. Recibirás una revelación de los sufrimientos de Jesús. Pablo declaró en Filipenses 3:10 el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hay un punto en Cristo Jesús donde uno se entrega literalmente por completo al Maestro. En esa entrega comprenderás su perdón. Comprenderás la liberación del poder del pecado. Experimentarás la muerte del viejo hombre. En el momento de la muerte, algo nace. En el momento en que tú y yo nos entregamos al Maestro, algo nace en nuestros corazones. ¿Qué nace? Una revelación. Esa revelación donde se revela la santidad de Dios. En el momento en que te rindes, en el momento en que entregas tu cuerpo como sacrificio vivo, habrá una revelación de quién es realmente este Jesús. El varón de dolores, experimentado en quebranto. Este precioso Redentor se revelará a ti, y una bendita comunión nacerá y comenzará. Cuando eso suceda, llegarás a ese lugar llamado santificación. Introducción, santificación. Tiene que haber una muerte. Cuando me subo a esas plataformas alrededor del mundo, les prometo ante el Dios al que sirvo, que primero tengo una experiencia absolutamente asombrosa durante la adoración. No puedo adorar hasta que esta experiencia ocurra. Puedo dirigir la alabanza, pero en el instante en que Jesús, el Hijo del Dios viviente, se hace real para mí, en ese bendito momento me entrego. Es tan fácil rendirse cuando Jesús está presente. Es tan fácil rendirse cuando el Señor es real. Es tan difícil rendirse cuando no tienes esa realidad. Y en ese instante le entrego mi cuerpo completo al Señor. Hace años escuché a Kathryn Kuhlman hablar sobre esta experiencia de la muerte, y no tenía ni idea de qué se refería. Cuando dijo que moría cada vez que ministraba, era tan inmaduro en aquellos primeros días. Pero ahora entiendo lo que significa la muerte. La muerte significa rendirse. Te rindes, y no solo entregas tu cuerpo, sino también tu mente. Entregas tu voluntad. Entregas cada parte de ti al Señor. Eso sucede en ese altar. En el momento en que me entrego al Señor, algo extraordinario sucede. En el momento en que me entrego, y solo cuando me entrego, soy limpio. Estoy liberado. Soy libre. Y ahí es donde la palabra de Dios cobra vida. Puedo predicar esta Biblia, y a veces la predicamos porque la conocemos. Pero otras veces, porque nos hemos rendido, lleva consigo la unción. ¿Por qué? Nos hemos rendido. En cuanto te rindes, llegas al lavacro.
La fuente fue hecha con espejos que las mujeres usaban para mirarse. Éxodo 38, 8 dice que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera con el bronce que usaban las mujeres para mirarse. Por eso Santiago 1:23 llama a la palabra de Dios un espejo. Tú y yo nos miramos a través de ese espejo cada vez que leemos la preciosa palabra de Dios. La preciosa palabra de Dios es lo que nos lava. La preciosa palabra de Dios es lo que nos purifica. La preciosa palabra de Dios es lo que verdaderamente purifica tu ser. Efesios capítulo 5, versículos 25, 26 y 27. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, para que fuera santa y sin mancha. Es la palabra del Dios vivo, la que nos prepara para entrar en lo que se llama el tabernáculo. En la puerta encontramos a Jesús en sus 4 oficios, y nacemos de nuevo. En el altar del sacrificio, se habla de la cruz. Nos rendemos, entregamos nuestras vidas. El poder del perdón, la liberación del pecado, la liberación del viejo hombre, se hacen realidad. Ahora nos enfrentamos al lavacro, el lugar de purificación, donde la palabra de Dios comienza a lavar nuestro ser por completo. Al leer esa preciosa palabra de Dios, literalmente puedes experimentar su poder purificador. No solo revela tu condición interior, serás purificado, santificado. Y como resultado, Dios Todopoderoso comenzará a usarte como un instrumento de honra. Esta noche comencé ayudándolos a entender algo extremadamente importante. El atrio es el lugar donde se revelan la puerta, el altar y el lavacro. Pero el tabernáculo no solo representa a Jesús en 7 revelaciones, también representa su vida y la mía. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando nací de nuevo, cuando conocí a Jesús como Salvador, fue en ese momento que fui liberado del pecado. Luego entregué mi cuerpo y mi vida. Fui limpiado por su preciosa palabra. Y aquí sucede algo bastante notable, el despojamiento de la carne tiene lugar. Aquí es donde la carne ya no tiene poder sobre su vida. Aquí es donde experimentan la libertad de su mayor enemigo. No temo al diablo ni a los hombres. Temo a esta carne. Esta carne tiene que morir, y es una muerte diaria. Mañana los llevaré más allá de este lugar, al lugar santísimo. Hablaremos sobre lo que sucede más allá de la puerta. Lo que sucede más allá de la muerte y la entrega de la carne. Porque el proceso de adoración comienza cuando muero. El proceso de adoración realmente comienza cuando entrego mi cuerpo como sacrificio vivo. Romanos 12 dice claramente que ese es el lugar donde comienza la adoración a Dios. Pero después de eso, entro. Y cuando entro, algo sucede en el reino del alma. Los 3 muebles representan mi mente, mi voluntad y mis emociones. Eso lo explicaré mañana, el arca del pacto y lo que representa en su vida. Mañana por la noche haremos algo muy especial. Los sacerdotes llevarán el arca a esta sala en un momento espectacular. Cierren sus Biblias y pónganse de pie. Aleluya.